Si pudiese hablar la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor.
corrido tras un alto iris, y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas mi corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo, que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas mi corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. No te asombre el saber, ciertamente el día vendrá, cuando quien duerme en Jesús oirá su voz y se levantarán, y se levantarán a la resurrección, a la resurrección de vida. El milenio pasará y Jerusalén vendrá, y los muertos en pecado oirán su voz y se levantarán, y se levantarán a la resurrección, a la resurrección, a la resurrección de juicio. Si hoy tú
te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil. Oh, nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Buenas noches, mis apreciados hermanos y amigos. El Señor les siga bendiciendo. Un feliz santo sábado en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y qué hermoso es reunirnos como hijos, como pueblo del Señor, alrededor del altar y meditar en la palabra del Señor. Y hoy en este su santo día. Así que mis apreciados, les invito de manera muy especial. Vamos a entrar en la presencia de nuestro Señor. Vamos a estar en el altar de oración, recordando una a una las peticiones que están allí en el altar. Tenemos varios en el listado, por salud física, salud espiritual, por las familias. Así que vamos a clamar al cielo en esta hora. Vamos a pedirle al Señor Todopoderoso que supla una a una nuestras necesidades. Así que les invito allí donde están, de la manera en que podamos. Yo lo voy a hacer de rodillas. Si ustedes lo desean hacer también de rodillas o en la manera que les quede cómodo, lo pueden hacer. Vamos a orar en estos momentos a nuestro Dios. Querido Padre, en esta hora de la noche, en este tu santo día, te damos muchas gracias, mi Señor amado, por la oportunidad que nos das
de abrir nuestros labios para adorarte. Gracias, mi Señor, por darnos la oportunidad de llegar a las horas de tu día santo, en el cual te reconocemos como nuestro Creador, pero también como nuestro Redentor. Bendice de manera muy especial a cada uno de tus hijos que están conectados en estos momentos. Bendice a cada una de las familias aquí representadas, mi Señor, cada necesidad, Padre bueno, por favor, súplela conforme a tu santa y divina voluntad. Padre bueno, hay necesidades físicas, de salud. Como médico de médico, clamamos a ti, mi Señor, para que en estos momentos, mientras oramos, ese poder curativo del cielo descienda y tome cada corazón, cada cuerpo doliente y cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hermanos y amigos que están padeciendo alguna enfermedad, puedan ser un fiel testimonio de tu poder sanador y restaurador. Padre bueno, clamamos al cielo por cada una de nuestras familias. Restaura, mi Señor, cada familia. Permite que cada familia pueda, mi Señor amado, sentir tu presencia y que cada hogar sea un anticipo de ese hogar celestial. Permite, Padre, que en esta tierra podamos adorarte como familia para poder adorarte por la eternidad también como familia espiritual. En tus manos, mi Señor, dejamos las necesidades espirituales. Necesitamos de la persona divina del Espíritu Santo. Necesitamos, mi Señor amado, enraizarnos en la roca, en ese firme fundamento. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestra vida, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio y nos lleve a reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Padre bueno, en tus manos colocamos la programación de esta hora. Recíbela como una ofrenda, como un olor suave al trono de la gracia. Toma los labios de tu siervo, el pastor Bernardo, y que podamos escuchar tu voz a través de él, y que a través de tu palabra, mi Señor, y de las palabras que salen de sus labios, al ser ungidos con el carbón santo de tu altar, podamos tener una experiencia de vida real con Cristo Jesús. Quédate en medio nuestro, levántanos con tu bendición. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, vamos en esta hora, mis apreciados hermanos, amigos, a escuchar una ofrenda de adoración a nuestro Dios y hemos invitado a alguien muy especial, nos va a introducir en el tema de esta noche. Hemos invitado a Keren, una amiga acá de la iglesia de Getsemaní, y esperamos por la gracia del Señor meditemos en las palabras de esta alabanza. Amén. Y meditemos, mis apreciados, en esta adoración a nuestro Dios. Keren, bienvenida. El Señor te siga bendiciendo. Amén. Gracias. La honra y la gloria sea para Dios. Yo sé de alguien que para mí es tan especial porque creó al ser humano y le dio también el don de ser formado a semejanza de Dios, que nos dio su gran amor. Alguien bajó del cielo y vino a este mundo oscuro y vil y dio su propia vida por millones que iban a morir sin chance a vivir, esclavos de este mundo hostil. Buen Dios, danos fe, valor para seguir, visión para entender que solo en ti, Señor,
tendremos luz, mostrando el camino rumbo al cielo. Camino a una vida eterna. Yo sé de alguien que llama, que invita y que quiere entrar en tu vida y en tu triste corazón y transformar tristeza en alegre canción, en alegre melodía. Yo sé de alguien que puede ayudar a hacer lo que tú soñaste que serías con Jesús. No hay barreras al soñar, su gracia puede dar poder para vencer el mal. Buen Dios, danos fe, valor para seguir, visión para entender que solo en ti, Señor, tendremos luz, mostrando el camino rumbo al cielo. Camino a una vida eterna. Amén. ¿Me escucha? Amén, Keren, amén. Muchas gracias. Mil Amén. bendiciones. Que el Señor te siga acompañando. Muchas gracias. Amén. Keren. Bueno, ha llegado el momento de escuchar la palabra del Señor de labios de nuestro pastor Bernardo Rodríguez. Mi pastor, bienvenido, un feliz sábado. El Señor les siga bendiciendo. Muchas gracias, Deiner. Queridos amigos y hermanos, allí en Cali y en otros lugares donde se han conectado con esta programación especial para adorar al Señor, permítanme desearles un feliz sábado, porque hemos entrado en las horas del día establecido por Jesús para adorarlo en espíritu y en verdad. Me uno a esa alabanza de Keren para decir con el salmista: bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguna de sus bendiciones. Hemos sido bendecidos durante esta semana. Personalmente, con mi esposa lo hemos sentido así. Por eso alabamos al Señor, porque en medio de la pandemia, porque en medio de la cuarentena, porque en medio de las dificultades en el mundo entero, nosotros podemos esta noche entrar en ese remanso de paz y de seguridad, porque el Señor es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Esta noche, en la culminación de las noches de esta semana especial que hemos llamado Nos espera lo mejor, vamos a estudiar juntos. Nos espera lo mejor, porque Jesús es lo mejor para nosotros. El Evangelio de Juan, en el capítulo 17, narra esa oración intercesora de Jesucristo por sus discípulos y por nosotros. En esa oración narrada por Juan, podemos encontrar
4 peticiones de Jesús, 4 deseos presentados al Padre Celestial, como se introduce esta oración en el versículo 1. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Pensó él en sus discípulos, pensó en nosotros y por eso solicitó estas 4 peticiones al Padre. Podemos leerla a partir del versículo 13 de Juan 17. Pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo, para que mi gozo se cumpla en ellos. Esa fue la primera petición de Jesús, que podamos conocerlo, porque conocerlo es experimentar la vida eterna y conocer en forma particular ese gozo de Jesús, del cual el apóstol Pablo dedicó una epístola, la epístola a Filipenses, 4 capítulos. Sería lindo poder leerlos durante las horas de este sábado. Y en esos 4 capítulos, Pablo amplía el concepto del gozo de Jesús. En el primero, nos invita a gozarnos a pesar de las preocupaciones que tengamos. Nos invita que en el sufrimiento podemos estar siempre gozosos. No es que el Señor piense que no tenemos el dolor, que no vamos a experimentar tristeza, pero que en medio de esa tristeza, que en medio de ese sufrimiento, podemos encontrar el gozo que nos depara el poder de Dios para enfrentar esos momentos difíciles. En el capítulo 2 de Filipenses nos habla del gozo a pesar de la gente, a pesar de la discriminación, a pesar de la violencia, a pesar del bullying, a pesar de las enemistades, nosotros podemos gozarnos en el Señor. En el capítulo 3 nos habla que podemos gozarnos a pesar de las cosas. Pablo mismo dice: he repudiado todas las cosas, las he considerado por basura para ganar a Cristo Jesús. Y finalmente, en el capítulo 4 de Filipenses, él habla que podemos gozarnos a pesar de las limitaciones que tengamos y a pesar de los problemas que enfrentemos. Y da un lema especial para el cristiano: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mi Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Ese es el gozo. Por eso Pablo reafirma en esa epístola: estad siempre gozosos. Pero Jesús hizo una segunda petición al Padre en favor nuestro. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Solamente en esta palabra de vida encontramos el camino de la santificación, es decir, de parecernos cada día más a Jesucristo. Pero hubo una tercera petición de Jesús y tiene que ver con un anhelo que él tenía, un anhelo para que nosotros podamos ser guardados del mal. Padre, ellos están en el mundo, no te pido que los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Jesús pidió por nuestra protección, para que su presencia pueda cubrirnos en cada momento de peligro en nuestra vida. Y finalmente, Jesús solicitó: Padre, que todos puedan ser uno, como tú y yo somos uno. Que en la iglesia donde estemos, en Colombia, en Estados Unidos o en cualquier país del mundo, donde hemos formado esa comunidad cristiana, que podamos hacer nuestra estas palabras del Señor Jesucristo. Filipenses, en el capítulo 1, el versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En ese hermoso libro, Testimonios para los Ministros, en la página 388,
La sierva de Dios escribió: Cristo Jesús lo es todo para nosotros. Es el primero, el último, el mejor en todas las cosas. Son esas las dos razones por las cuales esta noche me atrevo a decir que Jesús, amigo y hermano, Jesús es lo mejor. En primer lugar decíamos, porque en esa oración intercesora nos recuerda que nos ofrece todo lo que necesitamos en Él. Un Salvador, un Maestro, es la resurrección y la vida. Es el hermano mayor que nos entiende, que pasó como nosotros por todas las privaciones y todas las tentaciones sin pecado. Es nuestro abogado, es nuestro intercesor en el santuario celestial. Jesús nos acepta, Jesús nos defiende, Jesús nos ayuda. Es el autor y el consumador. Por eso, familia de Dios, Él es lo mejor. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Jesús es lo mejor cuando fijamos nuestros ojos en Él. Qué hermosos es ese canto que entonamos con frecuencia. Fija tus ojos en Cristo. Fijamos nuestros ojos en Él para buscar a Dios en primer lugar. Fijamos nuestros ojos en Él para ser libres de todo peso y del pecado que nos asedia, de acuerdo a las palabras de Hebreos, el capítulo 12, versículo 2. Fijamos nuestros ojos en Él para parecernos más a nuestro bendito Señor. Por eso el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18 nos dice: mirando a cara descubierto, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando tú miras a Jesús cada día, cuando yo miro a Jesús cada día, algo maravilloso sucede, porque en esa contemplación, en ese poder extraordinario del cielo, a través del Espíritu Santo, va sucediendo que nos vamos a parecer más a Él. Eso se dice de dos esposos que han vivido juntos muchos años, y al llegar a esa edad dorada y tal vez a esa edad mayor en su vida, dicen cómo se parecen él y ella. Cuando tú y yo tomamos cada día para contemplar a Jesús, vamos a parecernos más a Él. Luego el apóstol Pablo, enfatizando este principio, Jesús es lo mejor, en un versículo de la Biblia, lo resume en una manera extraordinaria. Y me gustaría que en los siguientes minutos de esta reflexión cristiana pudiésemos analizar esa declaración. Vayan conmigo, por favor, a 1 de Corintios, el capítulo 1, y leamos el versículo 30. Dice allí el apóstol Pablo, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Pero gracias a Dios, ustedes son de Cristo Jesús, a quienes Dios ha constituido como nuestra sabiduría. ¿Qué más? Nuestra justificación. ¿Cuál es la siguiente? Nuestra santificación. Y la cuarta, nuestra redención. Jesús es poder de Dios para nuestra salvación. Ante esa proclamación extraordinaria de Pablo, que empieza en ese capítulo 1, en el versículo 10, cuando él dice: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. ¿Te gustaría experimentar ese poder? ¿Te gustaría esta noche llegar a ese clímax de poder disfrutar plenamente de lo mejor en Jesús? Pues bien, sígueme en los siguientes momentos, cuando estaremos analizando
que el ser humano es un ser cuadridimensional. Ya vimos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Colores diferentes, tamaños diferentes, pero así somos amados por el Señor. Para Él no hay diferencia de color de piel, no hay diferencia en nuestra estatura, no hay diferencia entre hombre y mujer. Somos sus hijos amados. En este concepto que queremos compartir esta noche de Pablo, en estas 4 dimensiones del ser humano, podemos ver que el Señor Jesucristo nos dotó de 4 áreas sumamente importantes para el ser humano. La primera, el Señor nos dio una mente que en ese momento se gozaba en relacionarse con el Señor. Pero como consecuencia del pecado, de ese virus que hemos estudiado durante esta semana, que comenzó allá en el Edén, a través de la desobediencia a las indicaciones del Señor, desplazar a Dios del primer lugar de la vida, aparece el pecado, y con el pecado toda la estela terrible de consecuencias que hemos vivido. Finalmente la muerte. Esa mente que se gozaba en relacionarse con el Señor, ahora, como consecuencia del pecado, dice Pablo en Romanos el capítulo 1, el versículo 21, es una mente entenebrecida. Vamos a leer esa declaración del apóstol San Pablo. Romanos el capítulo 1 y el versículo 21. Dice el apóstol: pues a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, llenado de oscuridad. Notemos que el Señor también dotó al ser humano de una voluntad que se gozaba en hacer la voluntad de Dios, en la obediencia. Era natural para nuestros primeros padres poder hacerlo. Como consecuencia del pecado, esa voluntad fue esclavizada. Y así lo menciona en el capítulo 7 el apóstol Pablo, entre los versículos 18 al versículo 21. Dice allí el apóstol Pablo: yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien. Porque el bien que quiero hacer no lo hago. El mal que no quiero hacer, eso hago. Y encuentro esta ley, que el mal está en mí. Una voluntad esclavizada. Pero también el Señor nos dio emociones santificadas, emociones que se gozaban en utilizarlas para glorificar al Señor, para crear unidad, para compartir el amor, la alegría, la unidad. Pero esas emociones fueron tristemente pervertidas por el pecado. Leámoslo a través de Gálatas. Allí Pablo, en esa epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, las describe. Versículo 19. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Qué triste. Esas emociones santificadas se pervirtieron como consecuencia del pecado. Ahora les pregunto, con esa mente entenebrecida, con esa voluntad esclavizada, con esas emociones pervertidas, ¿qué le pasó al hombre? ¿Qué le pasó a la mujer? ¿Qué le pasó al ser humano? ¿Qué le pasó al cuerpo del ser humano? Isaías nos responde a esa pregunta. Así que vamos a Isaías el profeta en el capítulo 1 y leemos los resultados en el cuerpo humano del pecado. Dice el versículo 6. De la punta del pie a la cabeza no tienen nada sano. Todos son heridas, hinchazones y llagas abiertas que nadie ha curado ni vendado ni limpiado con ungüento.
Y lo más triste es lo que menciona en el versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su amo. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. Hemos llegado, queridos amigos, a una situación bien complicada para el ser humano. Una situación en la cual Pablo, al final de este análisis, dice: miserable hombre de mí, ¿quién me puede librar este cuerpo de la muerte? Pero gracias a Dios, porque no nos quedamos en los resultados del pecado. Gracias a Dios, porque la misma palabra de vida nos dice: mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Es un cambio, es una transformación, es el poder de Dios a través del Espíritu Santo, realizando ese gran milagro de la vida. Miremos detenidamente las 4 medicinas del Señor para ese problema de los efectos del pecado. Para esa mente entenebrecida, ¿qué nos ofrece el Señor? Sabiduría, correcto. Pues bien, Salomón lo explicó en una manera muy clara. De hecho, antes de escribirlo allí en su libro de Proverbios, en el capítulo 1, el versículo 7, la historia bíblica nos cuenta allí en Segunda de Crónicas, al capítulos 1 y 2, cuando él va al encuentro con Dios a Gabaón, el Señor se le aparece y le dice en una visión en la noche: Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón pidió sabiduría, entendimiento para conducir al pueblo de Dios, para cumplir la misión que su padre le había encomendado, que Dios le había encomendado. Y al Señor le agradó aquello. No pediste riqueza, no pediste poder, no pediste la vida de tus enemigos, no pediste otras cosas que normalmente se pidieran. Pediste sabiduría. Y eso es lo importante. Sabiduría. Por eso en Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es reverenciar al Señor. Sabiduría. Para el segundo problema en el ser humano de una voluntad esclavizada, ¿cuál es la medicina de Dios? ¿Qué dice Pablo allí en 1 Corintios 1:30 que estamos estudiando esta noche? Justificación. ¿Qué es justificación? Es vindicarnos, es sacarnos libres de una culpabilidad, es colocar esa justicia de Jesús en nuestro favor. Por eso Pablo en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para el tercer problema, las emociones pervertidas, ahora el Señor nos ofrece santificación. Y me encanta cómo el mismo apóstol en Gálatas, capítulo 5, los versículos siguientes a la parte negativa, nos presenta la parte positiva, porque dice allí: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, con esa sabiduría de Dios, con esa justificación de Dios, con esa santificación de Dios, ¿qué nos espera en el cuerpo? En este cuerpo enfermo, deteriorado, este cuerpo atacado por virus, este cuerpo le espera la redención, esa redención maravillosa que presenta las Sagradas Escrituras. Y es ahora en Colosenses, el capítulo 3, el versículo 4, dice el apóstol San Pablo, Colosenses 3:4, cuando Cristo, que es en la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria. Cuerpos transformados, cuerpos incorruptibles, familia de Dios, amigos y hermanos. Por eso, con razón hemos dicho durante esta semana, nos espera lo mejor. Y en este hermoso pensamiento
hemos de revestirnos individualmente del Señor Jesucristo. Para cada uno de nosotros, Él debe llegar a ser sabiduría, justificación, santificación y redención. Es el propósito del Señor que esto suceda en nosotros. El año pasado tuvimos una experiencia muy difícil, muy dolorosa como familia. Exactamente, y tengo la fecha aquí en mi Biblia, el febrero 16 del año 19. Nos encontrábamos listos a participar de una reunión de nuestro hijo mayor, Fred Eduardo, que ustedes conocieron allí en Cali, y a Samuel. Freddy estaba predicando en el sur de la Florida, en Los Cayos. Tenían allá en ese lugar un campestre de la iglesia. Mi hijo menor, Sammy, había venido con su esposa de California. Nos íbamos a encontrar allí como familia. Pensamos disfrutar de un almuerzo como familia. Después de eso, él y yo viajaríamos a Colombia al día siguiente. Y ellas comenzaron a preparar la comida. Freddy llamó. Estoy a 15 minutos de la casa. Ya había entrado a la ciudad de Miami. Venía por una calle de Miami por la cual no se puede andar a mucha velocidad. Y llegando casi a la casa, faltando ya 10 minutos, escucho una llamada. Y eso hizo que esa reunión familiar que pensábamos tener allí con los nietos, con Sam y Freddy y las esposas, no se pudiese realizar. ¿Y qué sucedió? En la llamada, escucho a Freddy que me dice: papi, tuve un terrible accidente, pero estoy bien. Me llevan en una ambulancia al hospital Jackson. Y se cortó. ¿Pueden imaginar ese momento tan difícil? Ese momento para todo padre, un momento de angustia. Entré a casa, llamé a Sammy que estaba allí y le dije: vamos a buscar qué sucedió allí con Freddy. Sammy es médico. Así que salimos con mi nuera y en el camino marcamos al número donde yo había recibido la llamada. Contestó una señora, ella me informó que le había prestado el teléfono, pero me dijo: su hijo está vivo, lo están llevando en una ambulancia hacia el hospital. Me dio la dirección. Llegamos al sitio y esto fue lo que nosotros encontramos. La camioneta que había alquilado para ese fin de semana, para esa actividad, totalmente destruida, especialmente la parte donde viene el conductor. ¿Qué sucedió? Iba a pasar a otra persona, de pronto ve que detrás de él viene un carro a toda velocidad, exceso de velocidad allí, y la persona, el conductor, que después supimos, un muchacho de 20 años, intentó pasarse entre Freddy y el vehículo que él iba a pasar, golpea la camioneta de Freddy, lo manda contra 2 árboles, él mismo va y se estrella en otro árbol. Fue un momento terrible. Freddy narra que en ese momento él solamente pudo levantar las manos, soltar el timón y decir: Señor, sálvame. Las bolsas de protección explotaron. Él sale del vehículo, no sabemos cómo, me decía el policía que estaba allí, el comandante de los bomberos, me decía: es imposible. En un accidente como ese la persona no sobrevive. ¿Cómo salió Freddy de allí? Solamente el recordar que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y que Dios tenía todavía un propósito con la vida de nuestro hijo mayor. Al salir de allí, todo, él dice: ni sabía papá qué hacía, y yo me sentí, me toqué, que estaba bien. En ese momento vino esta señora que le prestó el teléfono, llamó a un amigo que estaba allí cerca para que viniera a recoger las cosas que él traía allá del campamento. Y aparece un señor. Le dice: ¿quién es el conductor? Yo soy el conductor. Imposible. ¿Usted es el conductor? Sí. Mire, ¿qué hace usted de pie? Venga, yo soy médico. Y lo llevó así al frente a la acera. Allí lo acostó, le levantó la cabeza mientras el rescue llegaba, la ambulancia. Cuando ellos llegaron y
Empezaron, vino el amigo, estaba cerca y Freddy le dice, mira, por favor, habla con el doctor que me atendió, que me cuidó, dile que gracias. Él fue a buscarlo y no aparecía esa persona por ningún lado. Era maravillosa el cuidar de sus hijos, como está cuidando de ti y de mí, ha cuidado de nosotros en esta cuarentena y cuidará de nosotros. Fueron momentos difíciles. ¿Coincidencia, diría algunos? No, providencia del Señor. Antes de salirse el cordón del zapato se aflojó, corrió toda la silla hacia atrás, se abrochó, se amarró el cordón, se le olvidó, entre comillas, volver a correr la silla adelante. Bendición. Si no, el timón se le hubiera incrustado en su pecho. Dios le salvó la vida a Freddy. Él había escrito un canto. Lo había titulado así: Sálvame, Señor. Ahora, después del accidente, él lo cantó. Y en ese canto reflejamos el poder y la misericordia del Señor. Por eso, queridos amigos y hermanos, esta noche es nuestra oportunidad. Esta noche es el momento para entender que a pesar de esa mente entenebrecida, de esa voluntad esclavizada, de esas emociones pervertidas, de ese cuerpo enfermo y degenerado, podemos nosotros esta noche recibir sabiduría de Dios. Esta noche podemos recibir justicia de Dios. Esta noche podemos recibir la santificación de Dios. Y muy pronto, cuando Jesús regrese, vamos a recibir la redención de Dios. ¿Lo deseas? ¿Lo crees? Si lo creemos, lo veremos por la gracia del Señor. Es el momento de levantar nuestras manos y decirle como Pedro cuando se estaba hundiendo, decirle como Freddy cuando chocó con esos árboles: sálvame, Señor. Si ese es tu deseo, díselo a Él donde estás. Díselo, Señor, en medio de esta situación difícil, dame tu gozo. En medio de esta situación difícil, dame tu protección. En medio de esta situación difícil y la pérdida de seres amados, dame el consuelo y la fortaleza y la esperanza bienaventurada. Señor, en medio de esta sociedad convulsionada, dame la paz. Santifica mi vida, cambia mi vida. Dame el valor a través de tu Espíritu Santo para ser fiel a ti, Señor. Para que esos 4 deseos en esa oración por nosotros, ese deseo por el gozo, ese deseo por la protección, ese deseo para que seamos santificados y para que seamos uno en la iglesia del Señor. No es tiempo de discusiones, no es tiempo de separaciones, no es tiempo de fijarnos en las faltas, es tiempo de contemplar a Jesús. Es tiempo de unirnos como familia de Dios, de orar los unos por los otros, de avanzar juntos, de cumplir la misión, porque Cristo viene pronto y nos espera lo mejor. Mientras mi querido amigo y hermano Belarmino alaba al Señor con ese hermoso canto, Sublime Gracia, quiero invitarte a que te acerques al Señor allí donde estás en oración. Abras tu corazón a Él, levanta tu mano a Él y se lo diremos al terminar el canto en una oración: sálvame, Señor. Gracia me enseñó a confiar, mis dudas ahuyentó,
Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación. Cuán grande es Dios, sublime amor. En los peligros y aflicción que yo he vivido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará hasta el fin. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación. Grande Dios, sublime amor, de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos brillando esté cual sol, por siempre cantaré allí su amor que me salvó, su amor que te salvó, su amor que nos salvó. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Su amor nos ha salvado. Su gracia nos ha hecho parte de la familia maravillosa del Señor. Sublime gracia. Te alabamos, Señor. Y en esta noche te clamamos, sálvanos, Señor. Oremos. Nuestro Padre, cuán agradecidos, cuán felices nos sentimos esta noche al entrar en tu reposo sabático, un verdadero shalom, una experiencia de amor y de fe, una experiencia de paz y de victoria. Muchas gracias, porque esta noche tu palabra nos ha mencionado, nos ha explicado qué significa ese gran amor. Cuando el pecado nos hizo tanto daño, afectando las 4 dimensiones del ser humano, tú, a través de Jesucristo, nos has dado sabiduría, justificación, santificación y muy pronto la redención. Esta noche, como Pedro, cuando se hundía allí en las aguas, como Freddy, en ese momento tan difícil del accidente, levantamos nuestra mano para decirte, sálvanos, Señor Jesús.
queremos estar contigo en el hogar celestial. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a vivir esa plegaria tuya, una plegaria de protección, de santificación, una plegaria de vivir el gozo en medio de las dificultades, una plegaria que seamos uno como familia, uno como iglesia, uno con Cristo Jesús. Gracias por conceder a cada uno de mis hermanos y amigos que han levantado su mano a ti en este momento esa bendición tan necesaria y tan importante en su vida. Concédenos un buen descanso y mañana la alegría de poder encontrarnos de nuevo para culminar esta semana, proclamando, compartiendo esta verdad gloriosa. Nos espera lo mejor, porque lo mejor es Jesucristo. En su nombre santo te lo agradecemos y te lo pedimos, y todos decimos amén. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Pastor, muchas gracias. El Señor les siga bendiciendo y sin duda alguna, mis apreciados hermanos, amigos, nos espera lo mejor. Nos vemos mañana a la misma hora, 7 de la noche. 5 de la tarde. Mañana 5 de la tarde estaremos concluyendo con nuestra semana de conferencias. Nos espera lo mejor. Así que mis apreciados hermanos, amigos, nos vemos mañana por este mismo medio, 5 de la tarde. El Señor les siga bendiciendo. El Señor les acompañe. Una feliz noche, un feliz santo sábado. Mil bendiciones. Nos vemos mañana. Mi pastor, bendiciones.